Bienvenidos. Hoy nos embarcaremos en un viaje profundo a través del tiempo, para descubrir la historia completa de un hombre cuya sombra se proyecta a lo largo de milenios, KNGFZ, o como el mundo lo conoce, Confucio. Su nombre es sinónimo de sabiduría, de orden y de la propia civilización china, un pilar sobre el que se construyó una de las culturas más antiguas del mundo. Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás de la leyenda? ¿Fue un simple filósofo que predicaba la bondad, un político ambicioso cuya carrera terminó en fracaso, o un maestro revolucionario que creía que la educación podía transformar radicalmente a la sociedad? La respuesta, como veremos, es que fue todo eso y mucho más. En este video, nos hemos propuesto ir más allá de la biografía tradicional. No nos limitaremos a recitar fechas y cargos que ocupó. Juntos, nos sumergiremos en el mundo turbulento y violento que lo forjó, una era de reinos en guerra, donde la traición era una virtud y la lealtad una debilidad. Analizaremos cómo un joven de origen modesto, sin riquezas ni títulos nobiliarios, se elevó únicamente a través del poder de su intelecto y su inquebrantable voluntad, hasta convertirse en el maestro más influyente y venerado de la historia de Oriente. Seguiremos sus pasos, desde sus humildes comienzos hasta sus años como consejero de príncipes y su largo exilio en busca de un gobernante justo. Nuestra exploración nos llevará al corazón mismo de su pensamiento. Desentrañaremos las claves de su filosofía, explicando con un lenguaje claro y accesible conceptos que cambiaron el mundo. ¿Qué significa realmente Ren, la humanidad o el amor benevolente? ¿Por qué era tan crucial el Li, el ritual, que para muchos hoy parece una formalidad vacía? ¿Y cuál es el camino para convertirse en un Junzi, el ideal del hombre noble o caballero, que no se define por la sangre, sino por la virtud? Descubriremos que sus enseñanzas no eran dogmas abstractos, sino herramientas prácticas para vivir una vida ética, construir una familia fuerte y gobernar una sociedad justa y próspera. También examinaremos su extraordinario y paradójico legado. Veremos la increíble travesía de sus ideas, cómo, después de su muerte, fueron primero ignoradas, luego perseguidas y sus libros quemados, para finalmente ser elevadas a la categoría de ideología de Estado, convirtiéndose en el pilar del sistema imperial chino durante 2 milenios. Analizaremos cómo su filosofía se expandió más allá de las fronteras de China, moldeando profundamente las culturas, gobiernos y sistemas de valores de naciones como Corea, Japón y Vietnam, unificando el este de Asia bajo un mismo código ético. Finalmente, y quizás lo más importante, traeremos sus enseñanzas al siglo XXI. En una era de individualismo, polarización y crisis de valores, nos haremos las preguntas cruciales: ¿qué tiene que decirle Confucio a nuestra sociedad globalizada? ¿Son sus ideas sobre el respeto a los mayores, la lealtad a la comunidad y la búsqueda de la armonía meras reliquias de un pasado autoritario? ¿O contienen una sabiduría temporal y universal que puede ayudarnos a navegar los desafíos de nuestro propio tiempo y a encontrar un propósito más profundo? Esta no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos, cómo la virtud puede ser más influyente que el poder, y cómo una sola vida, dedicada a la búsqueda del conocimiento y la bondad, puede cambiar el destino de una civilización. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido para comprender al sabio que no solo cambió China, sino que nos legó un mapa para entendernos mejor a nosotros mismos. Para comprender la misión que Confucio se impuso a sí mismo, primero debemos caminar por las cenizas del mundo que él anhelaba reparar. Su historia comienza formalmente en el siglo VI a.C., en una era que los historiadores, con una poética melancolía, han llamado el período de primaveras y otoños. Este nombre, tomado de una famosa crónica de la época, evoca imágenes de cambio y naturaleza, pero la realidad fue mucho más brutal. Fue una era de fuego, acero y ambición descontrolada. Teóricamente, el vasto territorio que hoy conocemos como China estaba unificado bajo el mandato de la ilustre dinastía Zhou. Sus emperadores, que ostentaban el título sagrado de hijos del cielo, habían gobernado durante siglos.
Se creía que el cielo mismo les había otorgado el derecho a reinar para mantener el orden y la armonía en el mundo. Pero en los tiempos de Confucio, esta creencia era un eco lejano de un pasado glorioso. El emperador Zhou era, en la práctica, un prisionero en su propia capital, una figura ceremonial sin poder real. Su autoridad se había desvanecido, convirtiéndose en un mero símbolo. El verdadero poder no residía en el trono imperial, sino en los cientos de estados y principados que componían el reino. Gobernados por duques, príncipes y marqueses locales, estos feudos habían sido creados originalmente para ser los pilares del imperio, extensiones leales del poder central. Sin embargo, con el paso de las generaciones, se transformaron en reinos independientes de facto. Cada señor feudal era un rey en su propio dominio, con su propio ejército, sus propias leyes y, sobre todo, sus propias y voraces ambiciones territoriales. El mapa de China en esa época era un mosaico caótico y cambiante de más de 170 estados diferentes, todos compitiendo por la supremacía. Los más grandes y poderosos absorbían a los más pequeños en un ciclo interminable de conflictos. La guerra no era un evento extraordinario, era el estado natural de las cosas. Las crónicas de la época, como el Suozuan, no son relatos de paz interrumpida por la guerra, sino de guerra interrumpida por breves y tensas treguas. La diplomacia era un juego de sombras, una danza de engaños. Las alianzas se forjaban en banquetes suntuosos y se rompían antes de que terminara la digestión. Un señor podía jurar lealtad eterna a otro por la mañana, solo para lanzar una invasión sorpresa a su territorio por la tarde. La traición no era vista como una deshonra, sino como una herramienta política legítima. Los ministros conspiraban para derrocar a sus señores, los hijos se levantaban en armas contra sus padres para usurpar el trono, y los hermanos se asesinaban mutuamente por una herencia de poder. La confianza, el pegamento que mantiene unida a cualquier sociedad, se había disuelto por completo. En este torbellino de violencia, la vida de la gente común era una pesadilla. Los campesinos, que solo deseaban cultivar sus tierras en paz, eran arrancados de sus hogares para servir como infantería en guerras cuyos propósitos no comprendían. Sus cosechas eran confiscadas para alimentar a ejércitos que se comportaban más como plagas de langostas que como protectores. Si su aldea tenía la mala suerte de estar en el camino de una campaña militar, era saqueada y quemada, sin importar si las tropas eran supuestamente amigas o enemigas. El miedo era el aire que se respiraba, y la única certeza era la incertidumbre del mañana. Este conflicto constante no solo destruía vidas y ciudades, sino que envenenaba el alma misma de la civilización. La estructura política que había mantenido el orden durante casi un milenio se había derrumbado. El poder ya no se basaba en la legitimidad, la virtud o el mandato del cielo, sino que crecía directamente de la punta de una lanza. Este colapso del orden externo inevitablemente condujo a una crisis mucho más profunda y peligrosa, un vacío moral y espiritual. Era un mundo que había perdido su norte. Y es en este preciso escenario, en la más profunda oscuridad, donde la historia se preparaba para encender una luz. El caos que desangraba a China durante la era de primaveras y otoños era más que una simple serie de guerras por el territorio. Fue un cáncer que hizo metástasis en el alma misma de la civilización. El colapso del orden político inevitablemente provocó una crisis mucho más profunda y peligrosa, el colapso de los valores. Las viejas certezas que habían guiado al pueblo durante siglos se desmoronaban, dejando un vacío moral que llenaba los corazones de cinismo y desesperación. El pilar fundamental de la antigua estructura era el mandato del cielo o Tianmin. Esta no era una simple justificación del poder, era una idea profundamente moral. Sostenía que el cielo, una fuerza divina, justa y omnipotente, otorgaba el derecho a gobernar a una dinastía virtuosa. El emperador, el Hijo del Cielo, mantenía este mandato no por su fuerza militar, sino por su rectitud moral, su justicia y su sincera preocupación por el bienestar del pueblo. Mientras el gobernante fuera sabio y bueno, el reino prosperaría. Pero si se volvía corrupto,
tiránico y negligente, el cielo mostraría su desaprobación a través de desastres naturales, hambrunas y rebeliones. Eventualmente, retiraría su mandato y se lo entregaría a una nueva dinastía que fuera digna de él. Pero en el mundo de Confucio, esta idea parecía una broma cruel. ¿Dónde estaba la justicia del cielo cuando los tiranos prosperaban y los justos sufrían? ¿Cómo podía existir un mandato divino cuando los gobernantes más exitosos eran los más sanguinarios y traicioneros? La gente miraba a sus señores, que realizaban fastuosos sacrificios y rituales, y no veían piedad, sino hipocresía. Las ceremonias sagradas, diseñadas para conectar al hombre con el orden cósmico y honrar a los ancestros, se habían convertido en espectáculos vacíos. En una farsa política para proyectar una legitimidad que ya nadie sentía. La pregunta que flotaba en el aire era aterradora: si el cielo ha guardado silencio, si los rituales están vacíos y los gobernantes no tienen virtud, ¿qué nos queda? ¿A qué podemos aferrarnos? Es en este preciso momento de la historia, en este mundo roto y sediento de sentido, que nace nuestra figura. En el año 551 a.C., en el pequeño estado de Lu, en la actual provincia de Shandong, una mujer llamada Yan Zhengzai dio a luz a un niño. Su nombre fue Conyu. El mundo lo conocería como Confucio. Su familia pertenecía a la clase Si, una especie de baja aristocracia. Originalmente, los Si eran un clan de guerreros, pero en ese tiempo se habían convertido en una clase de eruditos, administradores y funcionarios menores. Eran hombres educados, conocedores de los rituales y la historia, pero a menudo sin tierras ni grandes riquezas. Estaban atrapados entre la nobleza hereditaria y el campesinado analfabeto. El padre de Confucio, un hombre llamado Coné, también conocido como Su Lianghe, encajaba en este molde. Era un militar retirado, un hombre de edad avanzada, famoso por su imponente fuerza física y su valentía en el campo de batalla. Las historias cuentan que era un gigante de casi 2 metros de altura. Ya tenía 9 hijas de su primera esposa y un hijo con una discapacidad de una concubina, por lo que su matrimonio con la joven Yan Zhengzai fue un último intento de tener un heredero sano que continuara su linaje. Las leyendas posteriores, ansiosas por dotar al sabio de un origen milagroso, cuentan que un Qilin, una criatura mítica similar a un unicornio, se apareció a su madre antes de su nacimiento, presagiando la llegada de un gran líder. Se dice que nació en una cueva y que los dragones hicieron guardia mientras un águila sobrevolaba el lugar. Estas son, por supuesto, historias creadas por la admiración de sus seguidores. La realidad de su infancia fue mucho más dura y menos mágica. La tragedia golpeó a la familia cuando Confucio tenía apenas 3 años. Su anciano padre, Coné, falleció, dejando a su joven esposa y a su hijo en una situación de extrema vulnerabilidad. Al ser Yan Zhengzai una segunda esposa o concubina, ella y su hijo fueron marginados por el resto de la familia. Fueron excluidos de la ceremonia fúnebre de su propio padre y se vieron obligados a abandonar el hogar familiar, enfrentándose a la pobreza y al ostracismo social. Esta infancia marcada por la pérdida, la humildad y la injusticia sería la forja de su carácter. Creció viendo de cerca la fragilidad del orden social y la importancia de los lazos familiares, precisamente porque carecía de una estructura familiar estable. La pobreza no lo amargó, sino que le enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Se dice que en su juventud tuvo que realizar toda clase de trabajos humildes para sobrevivir, desde cuidar graneros hasta vigilar el ganado. Pero en medio de estas dificultades, nació en él una pasión voraz, una sed insaciable de conocimiento. La educación, se dio cuenta, era la única escalera que podía permitirle a un hombre de su condición ascender y, quizás, algún día, no solo cambiar su propio destino, sino también el de un mundo que había perdido el rumbo. La pobreza y la adversidad que marcaron la infancia de Confucio podrían haber quebrado el espíritu de cualquier otro niño. Pero en él, la carencia no sembró amargura, sino una determinación de hierro. Se dio cuenta, con una claridad impropia de su edad, de que en un mundo donde no tenía ni linaje influyente ni riqueza, su única herramienta para forjarse un destino era su propia mente.
El conocimiento no era un lujo para él, era una cuestión de supervivencia, la única escalera para escapar del pozo de la insignificancia. Y así comenzó su verdadera educación, no en una escuela formal, a la que probablemente no tenía acceso, sino en el riguroso camino del autodidacta. Desde muy joven, desarrolló una fascinación casi obsesiva por el pasado. Mientras otros jóvenes de su edad podrían haberse dedicado a juegos o a aprender un oficio, Confucio se sentía irresistiblemente atraído por las reliquias de la antigua dinastía Zhou, de la época en que su poder aún era real y el reino vivía en una relativa paz y orden. Para él, ese pasado no era una colección de historias muertas, era un espejo que reflejaba todo lo que su propio tiempo había perdido. Era un plano, un manual de instrucciones de una sociedad armoniosa que él creía desesperadamente que podía ser reconstruida. Se sumergió en el estudio de los textos que más tarde serían conocidos como los clásicos chinos. Estudió el clásico de la poesía, o Sijing, no solo por su belleza literaria, sino porque creía que los poemas y canciones antiguas revelaban los sentimientos genuinos de la gente, desde los campesinos hasta los reyes, y enseñaban a expresar las emociones con moderación y sinceridad. Devoró el clásico de la historia o Sujing, analizando los discursos y las acciones de los sabios reyes del pasado, buscando en sus decisiones las claves del buen gobierno y la virtud personal. Una de sus grandes pasiones era el estudio del Li, que a menudo se traduce como ritual o etiqueta. Pero para Confucio, el Li era mucho más que un conjunto de reglas sobre cómo comportarse en una ceremonia. Veía en los rituales antiguos la estructura invisible que mantenía unida a la sociedad. Eran la expresión externa del respeto, la jerarquía y la armonía. Aprender la secuencia correcta de un sacrificio ancestral, la forma adecuada de saludar a un superior o las normas de un banquete de la corte no era una formalidad vacía, era aprender el lenguaje de la civilización. Era entender cómo las acciones de cada persona se entrelazaban para crear un tejido social ordenado y respetuoso. También se dedicó al estudio de la música. Creía que la música tenía un poder transformador sobre el carácter humano. La música correcta, armoniosa y equilibrada, podía inspirar sentimientos nobles y calmar las pasiones destructivas. La música incorrecta, en cambio, sensual y caótica, era un reflejo y una causa de la decadencia social. Para él, afinar un instrumento era como afinar el alma. Esta búsqueda de conocimiento era total. Cada conversación, cada observación, era una oportunidad para aprender. La tradición cuenta que no se avergonzaba de hacer preguntas a cualquiera, sin importar su rango social. Incluso al caminar con otras dos personas, diría más tarde, seguramente encontraré un maestro en una de ellas. Escogeré sus buenas cualidades y las imitaré, y tomaré sus malas cualidades y las corregiré en mí mismo. Este enfoque definió su filosofía. El aprendizaje no era un proceso pasivo de memorización, sino un esfuerzo activo y constante por el autoperfeccionamiento. No se estudiaba para obtener un cargo o para impresionar a los demás, sino para convertirse en una mejor persona, en un ser humano más completo. A medida que crecía, su fama como joven erudito de intelecto prodigioso y carácter íntegro comenzó a extenderse por el estado de Lu. A pesar de su juventud y su humilde condición, la gente empezó a buscarlo por sus conocimientos sobre historia y rituales. Este fue el cimiento sobre el cual construiría su futuro. Aún no era un filósofo, pero ya era un guardián del saber antiguo, un arqueólogo de la virtud, que desenterraba pacientemente los fragmentos de un mundo perdido con la esperanza de poder, algún día, volver a ensamblarlo. Habiendo acumulado un vasto conocimiento del pasado y habiendo establecido una reputación de erudición y rectitud, Confucio dio el paso que definiría su legado para siempre. Desempeñó algunos cargos menores en la administración del estado de Lu, como supervisor de graneros y pastizales. Estos puestos, aunque humildes, le dieron una visión de primera mano de la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Se dio cuenta de que intentar reformar el sistema desde abajo era una tarea casi imposible. Los puestos clave estaban reservados para los hijos de las grandes familias aristocráticas, independientemente de su talento o su virtud.
Fue entonces cuando concibió una idea mucho más radical y de mayor alcance: si no podía cambiar a los gobernantes actuales, formaría a la próxima generación de líderes. Fundaría una escuela. En la China de aquella época, esta era una idea revolucionaria. La educación formal no era un derecho, sino un privilegio exclusivo de la nobleza. Los hijos de los duques y los ministros eran instruidos en sus palacios por tutores privados o en escuelas estatales diseñadas para perpetuar el poder de la élite. Aprendían las 6 artes: rituales, música, arquería, conducción de carros, caligrafía y matemáticas, habilidades consideradas esenciales para un aristócrata. El propósito de esta educación no era iluminar la mente, sino mantener y administrar el poder heredado. La idea de un hombre de clase baja, un sí, abriendo una escuela privada y compitiendo con el Estado era, como mínimo, audaz. Pero lo que hizo que la escuela de Confucio fuera verdaderamente subversiva fue su política de admisión. En un acto que desafiaba la rígida estructura de clases de su sociedad, Confucio abrió sus puertas a todos. No importaba si un joven era el hijo de un duque o el hijo de un campesino. Si tenía una sed genuina de aprender y la determinación para mejorar, era bienvenido. Su famosa declaración: en la enseñanza no debe haber distinciones de clase, fue una bomba lanzada contra los cimientos del feudalismo. La única matrícula que pedía era un pago simbólico, un paquete de 10 piezas de carne seca. Este gesto no era un pago por servicios, sino una señal de la seriedad y el respeto del estudiante. Significaba que incluso los más pobres, si realmente lo deseaban, podían acceder al conocimiento. El objetivo de su enseñanza también era radicalmente diferente. No se centraba en preparar a sus alumnos para ganar riqueza o poder, aunque muchos de ellos alcanzaron altos cargos. El propósito fundamental de la educación, según Confucio, era la cultivación del carácter. Su meta no era producir burócratas eficientes, sino formar junci, hombres nobles y virtuosos. El currículo se basaba en los textos clásicos, la poesía, la historia y la música, pero estos no eran fines en sí mismos. Eran herramientas para pulir el carácter, para enseñar la empatía, para entender el sentido del deber y para cultivar un profundo sentido de la humanidad o ren. Quería que sus discípulos aprendieran a gobernar, sí, pero a gobernar primero sus propias vidas con rectitud. Su método de enseñanza era igualmente innovador. No era un simple transmisor de información. Era un guía, un mentor, un provocador. Practicaba un método de diálogo, haciendo preguntas y desafiando a sus estudiantes a pensar por sí mismos. Se adaptaba a cada discípulo, reconociendo sus fortalezas y debilidades individuales. A uno que era demasiado impulsivo, le aconsejaba prudencia. A otro que era demasiado tímido, lo animaba a ser más audaz. Era exigente y no toleraba la pereza intelectual. No instruyo a quien no está ansioso por aprender, decía, ni ayudo a nadie que no esté luchando por expresarse. Si le muestro a un hombre una esquina de un cuadrado y él no puede deducir las otras 3, no repito la lección. Rápidamente, los jóvenes más brillantes y ambiciosos de Lu y de los estados vecinos acudieron a él. Se formó a su alrededor un círculo de discípulos leales que lo seguían con una devoción casi religiosa. Estos hombres, como Yan Hui, su alumno predilecto, Silu, el impetuoso guerrero, y Sigong, el brillante diplomático, no solo serían los herederos de su pensamiento, sino también los vehículos a través de los cuales sus ideas se esparcirían por toda China. Confucio había dejado de ser solo un erudito, se había convertido en el primer maestro de la nación. Después de años dedicados a la enseñanza, la reputación de Confucio como un hombre de vasto conocimiento y carácter intachable era tan grande que los gobernantes de Lu ya no podían ignorarlo. Alrededor del año 501 a.C., cuando Confucio tenía unos 50 años, finalmente se le presentó la oportunidad que había esperado toda su vida. Poner sus principios en práctica y servir en el gobierno. No era una tarea fácil.
El estado de Lu estaba en una situación precaria, con el poder del duque gobernante severamente debilitado y la autoridad real en manos de 3 clanes aristocráticos inmensamente poderosos, conocidos como las 3 familias. Comenzó en un puesto modesto, como magistrado de un pequeño pueblo. Pero su habilidad para administrar con justicia y eficiencia fue tan notable que rápidamente ascendió en la jerarquía. Fue nombrado viceministro de Obras Públicas y, poco después, alcanzó la influyente posición de ministro de Justicia, o SICO. Algunos textos incluso sugieren que llegó a actuar como canciller interino, el cargo más alto del gobierno. Por primera vez, el filósofo tenía el poder de moldear la política del Estado. Su agenda de reformas era una aplicación directa de su filosofía. Su primer y más audaz objetivo fue restaurar la autoridad legítima del duque. Confucio entendía que la principal causa de la inestabilidad de Lu era el poder desproporcionado de las 3 familias que actuaban como estados dentro del Estado. Tenían sus propios ejércitos privados y gobernaban sus dominios sin tener en cuenta al poder central. Para romper su poder, Confucio propuso una medida radical: demoler las murallas de las fortalezas de los 3 clanes. Su argumento era que tales fortificaciones representaban una amenaza para la seguridad del duque y del Estado en su conjunto. No se trataba solo de ladrillos y mortero, era un ataque simbólico y práctico contra la autonomía feudal de los aristócratas. En el ámbito social, implementó una política basada en la estricta observancia del Li, los rituales. No lo hizo por un apego ciego a la tradición, sino porque veía en los rituales la forma de restablecer el orden y el respeto mutuo. Se dice que era meticuloso en la aplicación de las normas de etiqueta en la corte, corrigiendo incluso las más mínimas infracciones. Creía que si la élite gobernante se comportaba con la debida corrección y decoro, daría un poderoso ejemplo moral al resto de la población. La virtud, insistía, debía fluir de arriba hacia abajo. Promovió a los funcionarios basándose en el mérito y la competencia, en lugar de en el nacimiento o las conexiones familiares, un concepto revolucionario para la época. En su rol como ministro de Justicia, buscó que las leyes fueran justas y se aplicaran con imparcialidad. Las crónicas confucianas posteriores, quizás con cierta exageración, pintan un cuadro idílico de Lu bajo su administración. Cuentan que la criminalidad desapareció por completo. Los objetos perdidos en la calle no se recogían, pues nadie se atrevía a robar. Los comerciantes no inflaban los precios y reinaba una atmósfera de honestidad y confianza pública. Se dice que el estado de Lu se volvió tan fuerte y ordenado que los estados vecinos empezaron a temer su creciente influencia. Uno de los episodios más famosos de su carrera política fue su participación en una cumbre diplomática entre el estado de Lu y su poderoso y agresivo vecino, el estado de Yi. El duque de Yi había planeado una emboscada para secuestrar al duque de Lu y forzarlo a ceder territorio. Confucio, que asistía como consejero, anticipó la traición. Insistió en que la reunión se llevara a cabo siguiendo los protocolos rituales adecuados, que incluían la presencia de una escolta militar. Cuando los hombres de Yi intentaron avanzar para capturar a su duque, Confucio intervino con calma pero con firmeza, avergonzando a los conspiradores y frustrando su plan. No solo salvó a su señor, sino que logró que Yi devolviera territorios que había conquistado previamente. Por un breve y brillante momento, pareció que el idealista había triunfado. Parecía que un gobierno basado en la virtud, la justicia y el ritual no solo era posible, sino exitoso. Sin embargo, sus reformas, aunque efectivas, estaban creando enemigos poderosos. Las 3 familias, humilladas y amenazadas por la creciente centralización del poder, comenzaron a conspirar en las sombras. El éxito de Confucio había sembrado las semillas de su propia caída. El breve y brillante periodo de reformas en el estado de Lu no pasó desapercibido. El éxito de Confucio se convirtió en su mayor amenaza. En el interior, las 3 familias aristocráticas, a quienes había intentado despojar de su poder militar, veían en él a un enemigo mortal que amenazaba su autonomía y sus privilegios ancestrales. Esperaban en las sombras el momento oportuno para deshacerse de él.
En el exterior, el vecino estado de Yi observaba con creciente alarma. Un estado de Lu fuerte, unido y bien gobernado era una amenaza directa a su propia hegemonía en la región. El duque de Yi y sus ministros se dieron cuenta de que la fuente de esta nueva fortaleza era la sabiduría de Confucio, y concluyeron que debían eliminar su influencia a toda costa. Sin embargo, atacar a Lu militarmente sería arriesgado y costoso. Por ello, idearon un plan mucho más sutil y perverso. No atacarían el cuerpo del Estado, sino su alma. No usarían espadas y lanzas, sino la seducción y la debilidad humana. Sabiendo que el duque de Lu y el jefe de la poderosa familia Jiwanzi, tenían una inclinación por los placeres mundanos, el gobernante de Yi preparó un regalo espectacular. Envió a la corte de Lu una comitiva que traía consigo 80 de las más bellas y talentosas bailarinas y cantantes del reino, junto con 120 de los más magníficos caballos de pura sangre, adornados con arneses de seda. Era un caballo de Troya de placer. El regalo fue aceptado, y su efecto fue inmediato y devastador. El duque de Lu y, sobre todo, Jiwanzi, quedaron completamente cautivados. Pasaban los días y las noches absortos en la música, la danza y las carreras de caballos. Los asuntos de Estado, que habían sido atendidos con tanto esmero bajo la guía de Confucio, fueron olvidados. Las audiencias de la corte se cancelaban. Los documentos importantes quedaban sin firmar. Los rituales y ceremonias, que Confucio había restaurado como el corazón de un gobierno ordenado, fueron abandonados. La disciplina y la virtud que habían comenzado a florecer se marchitaron rápidamente ante la tentación del hedonismo. Para Confucio, esto fue más que una simple decepción, fue una catástrofe moral. Vio como todo su trabajo, todos sus esfuerzos por construir un gobierno basado en la rectitud y el ejemplo, se desmoronaban por una distracción frívola. Vio a su señor, el hombre al que había jurado lealtad, abandonar su deber sagrado como hijo del cielo por placeres terrenales. Era la prueba definitiva de que la virtud era frágil y que la naturaleza humana era fácilmente corruptible si el liderazgo flaqueaba. Según la tradición, Confucio esperó. Se acercaba un importante sacrificio de primavera, una de las ceremonias de Estado más sagradas. Si el duque realizaba el sacrificio, significaría que aún quedaba algo de respeto por el deber y el ritual. Confucio esperaba que, como gesto de respeto hacia sus ministros, el duque les enviara, como era costumbre, una porción de la carne sacrificial. Sería una señal de que su consejo todavía era valorado. Pero los días pasaron, y la carne nunca llegó. El duque estaba demasiado ocupado con sus nuevas diversiones. Ese fue el punto de quiebre. Confucio comprendió que su tiempo en lo había terminado. Su ideal de un gobierno virtuoso había chocado de frente con la cruda realidad del poder, la intriga y la debilidad humana. No podía servir a un señor que no se respetaba a sí mismo ni a sus responsabilidades. Con gran tristeza y dignidad, renunció a su cargo. Pero su partida no fue abrupta. Abandonó la capital de Lu lentamente, casi a regañadientes, deteniéndose en las afueras durante varios días. En su corazón, albergaba una última y débil esperanza de que el duque se diera cuenta de su error y lo llamara de vuelta. Pero el llamado nunca llegó. Y así, a los 56 años, Confucio le dio la espalda a su hogar, a su carrera política y a su sueño de reformar su propio estado. Se adentró en lo desconocido, comenzando un largo y amargo exilio que duraría más de una década. Su fracaso como político fue, paradójicamente, el comienzo de su verdadera misión como maestro de toda China. Con el corazón apesadumbrado pero la voluntad intacta, Confucio cruzó la frontera de su estado natal, Lu, para no volver en mucho tiempo. Así comenzó el capítulo más largo y arduo de su vida, un exilio que se prolongaría durante 13 años. No estaba solo. Un núcleo de sus discípulos más leales, hombres que habían dejado atrás sus hogares y sus familias, lo eligieron a él por encima de la seguridad y la comodidad. Juntos, se embarcaron en un viaje incierto a través del peligroso mosaico de los reinos combatientes. Su misión era a la vez simple y monumental,
encontrar un solo gobernante en toda China que fuera lo suficientemente sabio para escuchar su consejo y lo suficientemente valiente para implementar sus reformas. Su viaje se convirtió en una odisea, un peregrinaje de corte en corte. Viajaron primero al estado de Wei, donde el duque lo recibió con honores, le asignó un generoso estipendio, pero en última instancia, estaba más interesado en su esposa, la infame y intrigante Nancy, que en las lecciones de moralidad de Confucio. Decepcionado por la frivolidad de la corte, Confucio continuó su camino. Viajaron a través de los estados de Song, Zheng, Chen y Kai, entre otros. La pauta de sus visitas a menudo se repetía. Al llegar a una nueva capital, su fama como el gran erudito de Lu lo precedía. Los gobernantes, por curiosidad o por el prestigio que confería tener a un sabio en su corte, lo recibían con respeto. Le hacían preguntas sobre el arte de gobernar, sobre la historia, sobre los rituales. Confucio respondía con sinceridad y pasión, exponiendo sus ideas sobre la primacía de la virtud, la importancia de la justicia y la necesidad de gobernar con el ejemplo. Los duques y príncipes escuchaban, a menudo impresionados por su intelecto. Pero al final, casi siempre lo rechazaban. Sus ideas eran consideradas demasiado idealistas, poco prácticas para un mundo definido por la fuerza bruta y la astucia. Los gobernantes no querían lecciones sobre la benevolencia, querían estrategias para anexar al estado vecino. No les interesaba el poder del ritual, sino el poder de los ejércitos de carros. Veían a Confucio como un venerable anacronismo, un hombre que soñaba con un pasado dorado mientras ellos luchaban por sobrevivir en un presente de hierro y sangre. Pero el viaje no solo estuvo marcado por la decepción, sino también por el peligro real. En el estado de Song, casi pierde la vida. El ministro de guerra de Song, un hombre violento llamado Wang Tui, lo odiaba y ordenó a sus hombres que lo mataran. Un día, mientras Confucio enseñaba a sus discípulos bajo un gran árbol, los asesinos se acercaron. Sus alumnos, aterrorizados, le instaron a huir. Pero Confucio mantuvo una calma extraordinaria y dijo una de sus frases más famosas: «El cielo ha implantado la virtud en mí. ¿Qué puede hacerme un hombre como Wang Tui?». Logró escapar, pero el incidente fue un duro recordatorio de la hostilidad que sus ideas podían generar. En otra ocasión, mientras viajaban entre los estados de Chen y Kai, se vieron atrapados en una disputa territorial. Las tropas locales los rodearon en un lugar desolado, cortándoles el acceso a los suministros de alimentos. Durante 7 días, Confucio y sus discípulos no tuvieron nada para comer. La situación se volvió desesperada. Algunos de sus seguidores cayeron enfermos y otros comenzaron a dudar de la misión. Su discípulo más rudo, el guerrero Silu, lo confrontó, preguntándole: ¿debe un hombre noble soportar también tal miseria? Confucio le respondió con serenidad: el hombre noble soporta la adversidad con firmeza. El hombre pequeño, cuando está en la miseria, se desborda y pierde el control. A pesar del hambre, se dice que Confucio no dejó de leer, cantar y tocar su instrumento, mostrando con su ejemplo que la entereza moral no depende de las circunstancias externas. Estos 13 años de errar sin rumbo fueron un fracaso político rotundo. No encontró al gobernante que buscaba. Pero en otro sentido, fue un periodo de un valor incalculable. La carretera se convirtió en su aula definitiva. Las dificultades pusieron a prueba su filosofía, no en la teoría, sino en la práctica de la vida o la muerte. Su fama, lejos de disminuir, se extendió por toda China. Y su determinación inquebrantable frente a la adversidad se convirtió en la lección más poderosa para sus discípulos y para las generaciones venideras. En el año 484 a.C., después de 13 largos años de exilio, un anciano de 68 años finalmente recibió la invitación que había anhelado durante tanto tiempo. La situación política en su estado natal de lo había cambiado. Una nueva generación de líderes estaba en el poder, y el jefe de la poderosa familia He, la misma que había contribuido a su caída, vio el valor de tener al sabio más respetado de China de vuelta en casa.
El prestigio de Confucio era ahora tan inmenso que su simple presencia ennoblecía al Estado. Y así, el exilio terminó. Confucio regresó a Lu. Sin embargo, este no era el regreso triunfal de un reformador que venía a tomar las riendas del poder. Fue recibido con todos los honores y el más profundo respeto. El duque y sus ministros lo consultaban con frecuencia sobre asuntos de Estado y cuestiones de ritual, tratándolo como un tesoro nacional viviente. Le otorgaron una generosa pensión para que viviera cómodamente. Pero nunca más le ofrecieron un cargo con autoridad real. Habían aprendido a valorar su sabiduría, pero también a temer su inflexible rectitud. Querían su consejo, no su control. Confucio, por su parte, ya no albergaba ambiciones políticas. Sus años de vagar le habían enseñado una dura lección sobre la naturaleza del poder. Comprendió que su verdadero camino no era gobernar un Estado, sino educar a las generaciones que lo gobernarían. Aceptó su nuevo rol de sabio consejero y dedicó los últimos 5 años de su vida a la que sería su contribución más perdurable, la misión que aseguraría que sus ideas sobrevivieran no solo a él, sino a dinastías enteras. Se retiró a su hogar y se convirtió, finalmente y por completo, en un erudito y un maestro. Rodeado por sus discípulos más fieles, se embarcó en una tarea monumental: recopilar, editar y comentar el vasto cuerpo de conocimiento de la dinastía Zhou. No se veía a sí mismo como un autor que creaba algo nuevo. Se veía como un transmisor, un guardián de la sabiduría de los antiguos sabios. Su famosa frase "transmito, no creo. Confío en la antigüedad y la amo" resume perfectamente esta misión. Sintió que la gran cultura de la que era heredero se estaba desintegrando en el caos de su tiempo, y se propuso rescatar sus textos más importantes del olvido. Este trabajo está tradicionalmente asociado con los 5 clásicos, los pilares de la cultura china. Editó el libro de las Odas, una colección de 305 poemas antiguos, seleccionándolos por su valor moral y estético. Compiló el libro de los documentos, que recogía los discursos y decretos de los primeros reyes sabios, ofreciendo un modelo de gobierno ideal. Estudió y organizó el libro de los ritos, un compendio de textos que describían las normas de conducta para cada aspecto de la vida, desde las grandes ceremonias de la corte hasta las interacciones familiares cotidianas. La tradición también le atribuye un comentario sobre el I Ching o libro de los cambios, el enigmático manual de adivinación. Quizás su contribución más personal fue la edición de los Anales de Primavera y Otoño, una crónica histórica de su propio estado de Lu. A primera vista, parece un registro seco de acontecimientos. Pero se dice que Confucio utilizó un lenguaje sutil y preciso, eligiendo cuidadosamente sus palabras para emitir juicios morales implícitos sobre los eventos que narraba. Con la omisión o inclusión de un solo carácter, podía alabar un acto de justicia o condenar una traición. Estos últimos años, sin embargo, también estuvieron marcados por la tragedia personal. Vio morir a su único hijo, Con Li. Pero el golpe más devastador fue la muerte prematura de su discípulo predilecto, Yan Hui, el estudiante más brillante y espiritualmente avanzado, a quien consideraba su verdadero heredero. Al enterarse de la noticia, se dice que el anciano maestro exclamó: "El cielo me ha destruido. El cielo me ha destruido". Poco después, otro de sus seguidores más cercanos, el valiente y leal Silu, murió en batalla. En el año 479 a.C., a la edad de 72 o 73 años, el propio Confucio falleció. Murió sin haber visto su gran sueño político hecho realidad. Ningún gobernante había adoptado plenamente su sistema. Desde una perspectiva mundana, su vida podría haber parecido un fracaso. Pero él había construido algo mucho más duradero que un gobierno. Había formado a un grupo de hombres dedicados y había salvado el ADN cultural de una civilización. Su trabajo acababa de comenzar. Las semillas que había plantado con tanto esmero estaban ahora listas para germinar y extenderse por toda China. La vida de Confucio, con sus triunfos y fracasos, fue el laboratorio en el que forjó su filosofía. Ahora,
Para comprender verdaderamente su impacto en el mundo, debemos adentrarnos en el corazón de sus ideas. Su pensamiento es un edificio majestuoso construido sobre varios pilares fundamentales, pero uno de ellos es la piedra angular que sostiene todo lo demás. Es el concepto más importante, más profundo y quizás más malinterpretado de su enseñanza, Ren. La palabra Ren a menudo se traduce al español como benevolencia, bondad, humanidad o altruismo. Todas estas traducciones son correctas, pero ninguna es suficiente por sí sola. Ren es una virtud total, el ideal supremo del desarrollo humano. Para empezar a entenderlo, podemos mirar el propio carácter chino. Está compuesto por dos partes. A la izquierda, el radical Ren, que significa persona. A la derecha, el carácter Er, que es el número 2. Así, en su misma estructura, la palabra nos da una pista fundamental: ser humano no es algo que se es en aislamiento. La humanidad, Ren, es una cualidad que solo existe en la relación entre dos o más personas. Es la virtud de la interacción social. Para Confucio, Ren es lo que nos hace verdaderamente humanos. Es la esencia de una conciencia moral. Pero, ¿cómo se manifiesta en la práctica? Confucio era un pensador muy pragmático y dio a sus discípulos una guía muy clara. La base de Ren es un principio llamado Su, que se puede traducir como reciprocidad o empatía. Es la versión de Confucio de la regla de oro, aunque él la expresó de forma negativa, lo que muchos filósofos consideran más sabio y difícil. En sus Analectas, cuando un discípulo le preguntó si había una sola palabra con la que se pudiera guiar la vida, Confucio respondió: ¿no sería esa palabra, Su? Nunca impongas a los demás lo que no elegirías para ti mismo. Esta idea es el punto de partida. Antes de actuar, debemos ponernos en el lugar del otro. Si no nos gustaría que nos engañaran, no debemos engañar. Si no nos gustaría que nos humillaran, no debemos humillar. Esta capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otra persona es la raíz de toda acción benevolente. Pero Ren va más allá de simplemente no hacer daño. También implica un componente activo, llamado son. Esto se traduce como lealtad, conciencia o hacer lo mejor por los demás. Significa ser diligente y sincero en el cumplimiento de nuestras responsabilidades hacia los otros. Un ministro que practica son hará todo lo posible por servir bien a su señor y al pueblo. Un amigo que practica son será digno de confianza y honesto. Por lo tanto, Ren es una combinación de empatía, Su, y deber, son. Es sentir con los demás y actuar en consecuencia. Es reconocer la dignidad inherente en cada ser humano y tratarlo con el respeto que se merece. Una persona que ha cultivado Ren es compasiva con los que sufren, respetuosa con los mayores, cuidadosa con los jóvenes y justa con todos. Sin embargo, para Confucio, Ren no era un estado que se alcanzaba de una vez por todas. Nadie nace siendo perfectamente humano. Es el objetivo de toda una vida de autoperfeccionamiento. Es una virtud que debe ser cultivada día a día a través de la educación, la introspección y, crucialmente, a través de la práctica de los rituales, o Li, como veremos en nuestro próximo segmento. Los rituales proporcionan la estructura, la gramática social, a través de la cual podemos expresar Ren de manera adecuada y efectiva. En resumen, Ren es el ideal ético supremo en el pensamiento de Confucio. Es la fuente de todas las demás virtudes. Un gobernante sin Ren es un tirano. Un erudito sin Ren es un pedante. Una sociedad sin Ren es una jungla. Es la cualidad que transforma a un individuo en una persona completa, a una familia en un refugio de amor y a un estado en una comunidad justa y armoniosa. Es, en definitiva, la respuesta de Confucio a la pregunta más fundamental de todas: ¿qué significa ser verdaderamente humano? Si Ren es el corazón de la filosofía de Confucio, el sentimiento interno de humanidad que debemos cultivar, entonces el siguiente concepto, Li, es el cuerpo. Es la estructura externa, la forma concreta a través de la cual Ren se manifiesta en el mundo. Si Ren es el deseo sincero de mostrar respeto, Li es el lenguaje que usamos para expresarlo.
Sin este lenguaje, nuestras buenas intenciones podrían ser torpes, malinterpretadas o simplemente ineficaces. La palabra Li a menudo se traduce como ritual, pero esta traducción es peligrosamente incompleta. Para Confucio, Li abarcaba un espectro inmenso de la conducta humana. Por un lado, sí, se refería a las grandes ceremonias religiosas y de Estado, los sacrificios a los ancestros, los protocolos de la corte, las bodas y los funerales. Pero su significado se extendía hasta los detalles más íntimos de la vida cotidiana. Li era el código de etiqueta que dictaba cómo saludar a un amigo, cómo servir el té a un invitado, cómo dirigirse a un superior o a un inferior. Li definía las relaciones familiares, estableciendo las conductas apropiadas entre padre e hijo, esposo y esposa, hermano mayor y hermano menor. Incluso dictaba la conducta personal, la forma correcta de sentarse, de vestir, de hablar. Li era, en esencia, el guión completo de una vida civilizada. En un mundo sumido en el caos, donde las reglas se rompían constantemente, ¿por qué estaba Confucio tan obsesionado con estas normas de conducta? Porque entendía que Li cumplía varias funciones cruciales para la salud de una sociedad. Primero, y más obviamente, Li proporciona orden y previsibilidad. Cuando todos siguen un código de conducta compartido, las interacciones sociales se vuelven fluidas y se reduce la fricción. Cada persona conoce su lugar, su rol y sus responsabilidades. Es como la gramática de un lenguaje, sin reglas gramaticales, la comunicación sería un caos de palabras sin sentido. Li es la gramática de la sociedad. Segundo, y esta es una idea psicológicamente muy profunda, Confucio creía que Li era una herramienta para cultivar la virtud interna. Sostenía que al realizar repetidamente las acciones externas correctas, una persona gradualmente internaliza los sentimientos asociados con esas acciones. Al inclinarte respetuosamente ante tus padres una y otra vez, no solo muestras respeto, sino que cultivas un sentimiento genuino de respeto en tu corazón. La práctica externa moldea el carácter interno. De esta manera, Li no es una restricción de nuestra naturaleza, sino un medio para perfeccionarla, para transformarnos en seres más nobles. Tercero, Li sirve como un canal seguro y constructivo para las emociones humanas. Las emociones fuertes, como el dolor, la alegría o la ira, pueden ser destructivas si no se gestionan. Los rituales proporcionan una estructura para canalizarlas. Por ejemplo, los elaborados ritos funerarios confucianos, con sus periodos de luto y sus vestimentas específicas, no son para reprimir el dolor, sino para darle una forma, para guiar a la persona a través de su duelo de una manera que honra al difunto y permite a la comunidad ofrecer consuelo. Del mismo modo, los rituales de boda canalizan la alegría de una manera que fortalece los lazos familiares y sociales. Sin embargo, es fundamental entender que para Confucio, Li Xin-ren era una farsa. Era muy crítico con la gente que realizaba los rituales de manera mecánica, sin una pizca de sinceridad en el corazón. Decía, un hombre que no tiene ren, ¿qué puede hacer con los rituales? Un hombre que no tiene ren, ¿qué puede hacer con la música? La forma externa, Li, debía estar siempre animada por el sentimiento interno, ren. De lo contrario, era un cuerpo sin alma, un espectáculo vacío. En definitiva, Li es el andamiaje invisible que sostiene una sociedad civilizada. Es el conjunto de hábitos, costumbres y protocolos que nos permiten ir más allá de nuestros impulsos egoístas y vivir juntos en armonía y respeto mutuo. Es el puente que conecta nuestro mundo interior de intenciones morales con el mundo exterior de la acción social. Para Confucio, dominar el Li no era convertirse en un autómata, sino en un virtuoso social, un artista de la interacción humana. Hemos visto que Ren es el sentimiento interno de humanidad y Li es la forma externa de expresarlo. Pero la vida es compleja y las situaciones rara vez son sencillas. ¿Cómo sabemos cuál es la acción correcta en un momento determinado? Para responder a esto, Confucio nos presenta otro concepto fundamental, Yi. Yi se puede traducir como rectitud, justicia o deber. Si Ren es el corazón y Li es el esqueleto, Yi es la brújula moral.
Es el juicio bien cultivado que nos permite discernir lo correcto de lo incorrecto en las circunstancias específicas de nuestra vida. No se trata simplemente de seguir reglas a ciegas. Se trata de comprender los principios morales subyacentes y aplicarlos con sabiduría. Una persona puede conocer todas las reglas de Li, pero sin Yi, no sabrá cómo actuar cuando las reglas entren en conflicto o cuando se enfrente a un dilema ético novedoso. Para Confucio, la distinción más importante en el carácter de una persona era si se guiaba por Yi o por su opuesto. Hizo una famosa declaración: el hombre noble comprende el Yi. El hombre pequeño solo comprende el Li. Es crucial notar que el carácter para profit o beneficio personal en chino también se pronuncia Li, pero se escribe diferente. Esta es la esencia de la moralidad confuciana. Actuar con rectitud, Yi, significa hacer algo simplemente porque es lo correcto, no por la recompensa, el reconocimiento o el beneficio personal que puedas obtener. Un ministro que se guía por Yi le dirá la verdad a su gobernante, incluso si eso le cuesta su puesto. Un amigo que se guía por Yi te defenderá, incluso si eso lo pone en una situación incómoda. Es la obligación moral que trasciende el interés propio. Este sentido del deber está intrínsecamente ligado a nuestros roles en la sociedad. La rectitud de un padre es cuidar de sus hijos. La rectitud de un hijo es respetar a sus padres. La rectitud de un gobernante es velar por su pueblo. Yi es el principio que nos obliga a cumplir con las responsabilidades morales de nuestra posición en la vida. Ahora bien, si Yi es la brújula, ¿dónde empezamos a aprender a usarla? Para Confucio, la respuesta era inequívoca: en la familia. Y esto nos lleva al concepto que él consideraba la raíz de todas las virtudes, xiao, o piedad filial. Xiao a menudo se malinterpreta en Occidente como una obediencia ciega y servil a los padres. Pero para Confucio, era un concepto mucho más rico y profundo. Sí, implicaba un profundo respeto y obediencia a los padres. Pero también incluía el deber de cuidarlos materialmente en su vejez, de amarlos sinceramente, de continuar el linaje familiar y, lo más importante, de comportarse de tal manera que se honrara el nombre de la familia y de los ancestros. La mayor falta de piedad filial no era desobedecer una orden, sino traer la desgracia y la vergüenza a los padres a través de una conducta inmoral. Es más, xiao no era sumisión incondicional. Si un hijo veía que su padre estaba a punto de cometer un error o un acto inmoral, su deber, Yi, era amonestarlo, aconsejarle con suavidad y respeto que corrigiera su rumbo. Esto demuestra que la piedad filial debía estar siempre guiada por la rectitud. Pero, ¿por qué era tan fundamental la piedad filial? Porque Confucio veía a la familia como un microcosmos del Estado. La familia era el primer campo de entrenamiento para la vida moral. La relación entre padres e hijos era la más fundamental de todas las relaciones humanas. Creía que si una persona no podía amar y respetar a las personas que le dieron la vida, ¿cómo podría esperarse que fuera leal a un gobernante, fiel a sus amigos o compasivo con los extraños? La capacidad de sentir ren se aprende primero en el hogar. La lealtad al Estado era vista como una extensión de la piedad filial. Un buen hijo, naturalmente, se convertiría en un buen súbdito. Así, Yi y Xiao están inextricablemente unidos. Xiao es la primera y más importante manifestación de Yi en nuestras vidas. Es en la familia donde aprendemos el sentido del deber, el respeto por la jerarquía y el amor desinteresado. Para Confucio, una sociedad armoniosa no se construye de arriba hacia abajo, con leyes e imposiciones, sino de abajo hacia arriba, comenzando con familias fuertes y virtuosas. La piedad filial no era solo una virtud familiar, era el cimiento de la civilización. Hemos explorado los pilares de la filosofía de Confucio: la humanidad, ren; los rituales, li; la rectitud, yi; y la piedad filial, xiao. Pero, ¿cuál es el resultado final de cultivar todas estas virtudes? ¿Qué tipo de persona emerge de este riguroso proceso de autoperfeccionamiento? La respuesta de Confucio se encuentra en uno de sus conceptos más inspiradores: el ideal del Junzi.
La palabra Junzi existía mucho antes de Confucio. Originalmente, su significado era literal, hijo de un gobernante o príncipe. Era un término que designaba a la nobleza de sangre, a la aristocracia hereditaria. Uno de los actos más revolucionarios de Confucio fue tomar este término, cargado de elitismo y exclusividad, y redefinirlo por completo. En su boca, Junzi dejó de ser una cuestión de linaje. Se convirtió en una cuestión de carácter. Un hombre no era un Junzi por haber nacido en un palacio, sino por la nobleza de su espíritu. Era una aristocracia del mérito, no del nacimiento. Con esta simple redefinición, Confucio abrió la puerta para que cualquier hombre, sin importar su origen, pudiera aspirar a la verdadera nobleza. Entonces, ¿qué caracteriza a un Junzi? En esencia, el Junzi es la encarnación de todas las virtudes que hemos discutido. En primer lugar, es una persona de ren consumado. Es profundamente humano, compasivo y empático. Siente el sufrimiento de los demás y actúa para aliviarlo. Su motivación principal es el bienestar de su comunidad. En segundo lugar, domina el li. Sus modales son impecables, sus gestos son gráciles y sus acciones siempre son apropiadas para la situación. Se mueve por el mundo con una dignidad y un respeto que inspiran a los demás a comportarse de la misma manera. Y, por supuesto, se guía infaliblemente por el yi. Su brújula moral es precisa. Siempre busca hacer lo correcto, no lo que es fácil o rentable. Para hacer aún más claro su ideal, Confucio a menudo contrastaba al Junzi con su opuesto, el Xiaoren, el hombre pequeño o persona mezquina. Sus analectas están llenas de estas comparaciones, que nos dan una imagen vívida de lo que el Junzi es y no es. Por ejemplo, el Junzi busca la armonía, pero no necesariamente la conformidad. El Xiaoren busca la conformidad, pero es incapaz de crear armonía. Es decir, el hombre noble puede tener desacuerdos, pero siempre busca una resolución respetuosa. El hombre pequeño simplemente sigue a la multitud para no tener problemas. El Junzi se exige a sí mismo. El Xiaoren exige a los demás. Cuando algo sale mal, el hombre noble mira hacia adentro y se pregunta, ¿qué hice mal? El hombre pequeño inmediatamente busca a quien culpar. El Junzi es sereno y ecuánime, incluso en la adversidad. El Xiaoren está constantemente ansioso y angustiado. Y la más famosa de todas, el Junzi comprende la rectitud, yi. El Xiaoren solo comprende el beneficio, li. Otras cualidades del Junzi son la sinceridad y la humildad. Es auténtico, sus palabras y sus actos están en perfecta consonancia. No dice una cosa y hace otra. Al mismo tiempo, es consciente de sus propias limitaciones. No presume de su conocimiento, sino que está siempre abierto a aprender. Como decía Confucio, el Junzi es lento para hablar, pero rápido para actuar. Prefiere que sus acciones hablen por él. Es crucial entender que, para Confucio, convertirse en un Junzi no es alcanzar un estado de perfección estática. Es un proceso dinámico, una búsqueda que dura toda la vida. Es el compromiso diario con la autorreflexión, el estudio y la práctica de la virtud. El Junzi puede cometer errores, pero cuando lo hace, los reconoce, aprende de ellos y se esfuerza por no repetirlos. Este ideal se convirtió en el objetivo final de la educación confuciana. El propósito de estudiar los clásicos, la poesía y los rituales no era crear eruditos pedantes, sino cultivar las cualidades del Junzi. Porque una sociedad compuesta por tales individuos, líderes, funcionarios, padres y amigos que fueran nobles de espíritu, sería inevitablemente una sociedad justa, ordenada y armoniosa. El Junzi era, en última instancia, el ciudadano ideal y el pilar sobre el que Confucio esperaba reconstruir el mundo. Habiendo establecido el ideal del Junzi, el hombre noble, la filosofía de Confucio se mueve lógicamente desde la ética personal hacia la política. Porque la pregunta fundamental seguía siendo la misma que lo había atormentado desde su juventud: ¿cómo restauramos el orden en un mundo caótico? Y su respuesta fue una extensión directa de sus enseñanzas morales. Para Confucio,
el propósito del gobierno no era simplemente acumular poder o conquistar territorios, era crear una sociedad próspera, ordenada y, sobre todo, moralmente buena. Su teoría política se basa en una idea radicalmente simple pero profunda: la forma más efectiva de gobernar es a través del ejemplo moral del propio gobernante. No creía en la tiranía ni en la coerción. Creía en el poder de la influencia. Si el rey, el príncipe o el duque era un modelo de virtud, si era justo, benevolente, honesto y dedicado al bienestar de su pueblo, la gente, de forma natural, se sentiría inspirada a seguir su ejemplo. Formuló esta idea en una de sus analogías más famosas: la relación entre los gobernantes y el pueblo es como la del viento y la hierba. Cuando el viento sopla sobre la hierba, ésta inevitablemente se inclina. No es necesario forzar a la hierba a doblarse, lo hace de forma natural bajo la influencia del viento. Del mismo modo, no es necesario forzar al pueblo a ser bueno, lo será naturalmente si su líder es virtuoso. Este principio está ligado a su concepto de la rectificación de los nombres. Confucio insistía en que las palabras debían corresponderse con la realidad para que la sociedad funcionara. Que el gobernante sea un gobernante, que el ministro sea un ministro, que el padre sea un padre y que el hijo sea un hijo. Esto no era una simple afirmación de lo obvio. Era una exigencia moral. Significaba que cada persona debía vivir a la altura de las responsabilidades que su título conllevaba. Un hombre que ostenta el título de gobernante pero actúa como un tirano egoísta, no es un verdadero gobernante. Ha perdido la legitimidad moral de su nombre, y el resultado es el caos, porque la gente ya no sabe qué esperar de sus líderes. Esta visión humanista del gobierno estaba en directa oposición a la principal escuela de pensamiento rival de la época, el legalismo. Los legalistas tenían una visión mucho más cínica y oscura de la naturaleza humana. Creían que las personas eran fundamentalmente egoístas, perezosas y solo respondían a dos cosas: la recompensa y el castigo. Para ellos, hablar de virtud, moralidad y rituales era una pérdida de tiempo. Un Estado fuerte, sostenían, no se construía con buenos ejemplos, sino con leyes claras, estrictas e impersonales, aplicadas con castigos severos e implacables. El objetivo era crear un sistema en el que la gente tuviera demasiado miedo de hacer el mal. La lealtad se garantizaba no a través del respeto, sino del terror. Confucio rechazaba esta filosofía de forma tajante. Comprendía que se podía controlar al pueblo mediante el miedo, pero creía que ese control era superficial y, en última instancia, ineficaz. Dejó clara su postura en una de sus declaraciones más importantes: si guías al pueblo con leyes y lo mantienes en orden con castigos, la gente tratará de evitar el castigo, pero no tendrá sentido de la vergüenza. Si lo guías con la virtud y lo mantienes en orden con el ritual, la gente no solo tendrá sentido de la vergüenza, sino que además se volverá buena. La diferencia es crucial. El gobierno basado en el castigo crea ciudadanos que son expertos en encontrar lagunas en la ley y en no ser atrapados. Su única motivación es evitar el dolor. Pero el gobierno basado en la virtud crea ciudadanos que internalizan la moral. Hacen lo correcto no porque teman el castigo, sino porque entienden y sienten que es lo correcto. Desarrollan un sentido del honor y la vergüenza que los autorregula. Así, la visión política de Confucio era la de un paternalismo moral. El Estado era una gran familia, y el gobernante era el patriarca, cuyo deber más sagrado no era emitir decretos, sino cultivar su propia virtud hasta que brillara como un faro para toda la nación. En una era de realismo político brutal, donde la fuerza militar era la única moneda de cambio, la insistencia de Confucio en que la bondad era la herramienta más poderosa del Estado no era solo idealista. Era profundamente revolucionaria. Tras la muerte de Confucio, el futuro de sus enseñanzas era incierto. No había dejado un solo libro escrito por él mismo. Su legado estaba enteramente en manos de sus discípulos, quienes se dispersaron por los diferentes estados de China. Algunos se convirtieron en consejeros de señores feudales, intentando aplicar los principios del maestro. Otros fundaron sus propias escuelas, continuando la labor educativa.
Fue en este periodo que sus seguidores recopilaron sus conversaciones y dichos en la obra que se convertiría en el texto central del confucianismo, las Analectas o Lunyu. Dos grandes pensadores surgieron en las generaciones posteriores, quienes desarrollaron el pensamiento de Confucio y aseguraron su vitalidad intelectual. El primero fue Mencio, o Mengzi. Él representó el ala idealista del confucianismo, argumentando apasionadamente que la naturaleza humana es inherentemente buena. Creía que todo ser humano nace con las semillas de la virtud, como la compasión y la vergüenza, y que la educación y un buen gobierno simplemente ayudan a que estas semillas florezcan. El segundo fue Sun Tzu, quien representó una visión más realista. Sun Tzu sostenía que la naturaleza humana es fundamentalmente egoísta y perezosa, y que la bondad solo se puede adquirir a través de un riguroso proceso de educación, disciplina y la práctica constante de los rituales, que nos moldean y nos civilizan. Pero mientras estas escuelas de pensamiento debatían, una nueva fuerza política estaba a punto de cambiar China para siempre. En el siglo III a.C., el estado de Yin, gobernado por los principios del más implacable legalismo, conquistó a todos sus rivales y unificó China por primera vez en la historia. Su rey se proclamó Yin Shi Huang, el primer emperador. Su gobierno fue brutal, autoritario y totalmente opuesto a todo lo que Confucio representaba. El emperador veía a los eruditos confucianos, con su constante apelación a la moralidad, la tradición y los reyes sabios del pasado, como una amenaza directa a su poder absoluto. La confrontación fue inevitable. En el año 213 a.C., en uno de los actos de censura más infames de la historia, el emperador ordenó la quema de casi todos los libros del imperio, con la excepción de los textos sobre medicina, adivinación y agricultura. Los clásicos confucianos, que eran la memoria histórica y ética de la nación, fueron arrojados a las hogueras. El objetivo era borrar el pasado para que nadie pudiera usarlo para criticar el presente. Un año después, la tradición cuenta que, para silenciar toda oposición, el emperador ordenó que más de 460 eruditos confucianos fueran enterrados vivos. Fue la hora más oscura para el confucianismo. Parecía que las ideas del maestro estaban destinadas a desaparecer bajo el peso de la tiranía. Pero la tiranía de Yin fue tan brutal que resultó ser efímera. Tras la muerte del emperador, su dinastía se derrumbó en menos de 4 años. De sus cenizas surgió una nueva y duradera dinastía, la Han. Los primeros emperadores Han se dieron cuenta de que no se podía gobernar un imperio tan vasto solo con miedo y violencia. Necesitaban una ideología que unificara al pueblo y legitimara su poder de una forma más profunda. El legalismo había fracasado. El taoísmo era demasiado pasivo. Y entonces, se volvieron hacia las ideas que habían sobrevivido milagrosamente a la quema. Eruditos ancianos que habían escondido los libros o, en algunos casos, que los habían memorizado por completo, comenzaron la ardua tarea de reconstruir los textos clásicos. El confucianismo, con su énfasis en el orden, la lealtad, la familia y un gobierno moral, ofrecía exactamente la estructura que la nueva dinastía necesitaba. El punto de inflexión llegó durante el reinado del emperador Wu de Han en el año 136 a.C. Por decreto imperial, el confucianismo fue establecido como la ideología oficial del Estado. Para arraigar esta ideología en el gobierno, el emperador Wu expandió un sistema que cambiaría China para siempre, el sistema de exámenes del servicio civil. A partir de entonces, para obtener un puesto en la burocracia imperial, un candidato tenía que demostrar un conocimiento exhaustivo de los 5 clásicos confucianos. La cuna y la riqueza seguían siendo importantes, pero por primera vez, el mérito académico se convirtió en el principal camino hacia el poder y el prestigio. Fue la victoria final y póstuma de Confucio. El hombre que había muerto siendo un fracasado político, había logrado, a través de sus ideas, lo que nunca pudo en vida. Creó una clase gobernante de eruditos funcionarios que mantendrían sus enseñanzas en el centro de la vida china durante los siguientes 2000 años. Las llamas de Yin Shi Huang no habían logrado extinguir su luz, por el contrario, la habían purificado,
y de sus cenizas, el confucianismo resurgió para definir el alma de un imperio. El triunfo del confucianismo en la China de la dinastía Han fue solo el primer capítulo de su extraordinaria historia. Las ideas de Confucio demostraron tener un atractivo tan universal que pronto comenzaron a cruzar fronteras, no a través de la conquista militar, sino a través del poder blando de la cultura, la diplomacia y el comercio. El pensamiento confuciano se convirtió en la exportación cultural más importante y duradera de China, proporcionando un lenguaje ético y un modelo de gobierno que daría forma a toda la civilización de Asia Oriental. La puerta de entrada a este nuevo mundo fue la península de Corea. Geográficamente cercana a China, Corea estuvo expuesta a las ideas confucianas desde muy temprano. Durante el periodo de los Tres Reinos, los eruditos coreanos que viajaban a China trajeron consigo los textos clásicos. Sin embargo, fue durante la dinastía Joseon, que gobernó Corea durante más de 500 años, desde 1392, que el confucianismo no solo fue adoptado, sino que se convirtió en la ideología de Estado de una manera aún más rigurosa que en la propia China. La sociedad coreana fue meticulosamente reorganizada siguiendo los principios confucianos. El énfasis en la piedad filial, yo en coreano, la lealtad al rey y las estrictas jerarquías sociales se convirtieron en la base de la vida coreana. El gobierno adoptó el sistema de exámenes del servicio civil chino para seleccionar a sus funcionarios, creando una élite gobernante de eruditos. Corea se convirtió en un centro vibrante de pensamiento neoconfuciano, con filósofos como Yi Wan y Yi Yi, cuyas obras son estudiadas con reverencia hasta el día de hoy. El viaje del confucianismo a Japón fue un poco diferente. Las ideas llegaron al archipiélago alrededor del siglo V, principalmente a través de Corea, junto con el budismo y el sistema de escritura chino. A diferencia de Corea, en Japón el confucianismo no reemplazó a las creencias nativas del sintoísmo, sino que se integró con ellas y con el budismo, creando una síntesis cultural única. Su influencia alcanzó su punto máximo durante el shogunato Tokugawa, un periodo de más de 250 años de paz que comenzó en 1603. Los shogunes Tokugawa vieron en la filosofía neoconfuciana la herramienta perfecta para mantener el orden social y legitimar su gobierno. Utilizaron sus principios para establecer una estricta jerarquía de 4 clases, los samuráis en la cima, seguidos por los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Virtudes confucianas como la lealtad, ch en japonés, el deber, el autocontrol y la piedad filial se convirtieron en el núcleo del código de conducta samurái, el Bushido. El confucianismo proporcionó el pegamento ideológico que mantuvo unida a la sociedad japonesa durante siglos de aislamiento pacífico. En el sudeste asiático, Vietnam fue el país más profundamente influenciado por el pensamiento de Confucio. Debido a un largo periodo de más de 1000 años de dominación china, la cultura y la administración vietnamitas quedaron impregnadas de valores confucianos desde una época muy temprana. Al igual que Corea, después de obtener su independencia, las dinastías vietnamitas adoptaron el confucianismo como su ideología de Estado. Implementaron un sistema de gobierno y un sistema de exámenes del servicio civil basados en el modelo chino para seleccionar a sus mandarines o guan. El Templo de la Literatura en Hanoi, una universidad imperial confuciana fundada en el siglo XI, es un magnífico testimonio de la importancia de esta tradición. Los valores confucianos de la familia, el respeto a la autoridad y la importancia de la educación siguen siendo pilares fundamentales de la sociedad vietnamita moderna. De esta manera, las enseñanzas de un hombre que nunca salió del noreste de China se convirtieron en el sistema operativo de una vasta región del mundo. Aunque cada cultura lo adaptó a sus propias tradiciones, el confucianismo proporcionó un conjunto compartido de valores y un modelo de civilización que unió a Asia Oriental. La creencia en un gobierno moral, la primacía de la familia, el respeto por la educación y la búsqueda de la armonía social se convirtieron en el patrimonio común de cientos de millones de personas. Un legado que perdura hasta nuestros días. Después de haber moldeado la civilización de Asia Oriental durante 2 milenios, el confucianismo enfrentó su mayor desafío en los siglos XIX y XX.
La colisión con el poderío militar e industrial de Occidente sumió a China en una profunda crisis de identidad. Muchos intelectuales y reformadores chinos, desesperados por modernizar su nación, comenzaron a ver al confucianismo no como una fuente de fortaleza, sino como la causa de su debilidad. Lo culparon de fomentar el conformismo, de reprimir la innovación y el individualismo, y de mantener a China atrapada en un pasado agrario y feudal, incapaz de competir en el mundo moderno. Este ataque alcanzó su clímax con la llegada al poder del Partido Comunista. Para Mao Zedong, Confucio era el símbolo de todo lo que la revolución buscaba destruir: la sociedad de clases, la jerarquía, el pensamiento feudal. Durante la locura de la revolución cultural, las guardias rojas humillaron a los profesores, quemaron textos clásicos y destruyeron templos confucianos en todo el país. La campaña para criticar a Lin Biao y a Confucio en los años 70 fue el asalto final. Parecía que, después de 2500 años, el sabio y sus ideas finalmente habían sido derrotados y enterrados. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras China continental se sumía en el caos, otras sociedades de Asia Oriental, profundamente influenciadas por el confucianismo, comenzaron a experimentar un crecimiento económico explosivo. Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, los llamados cuatro tigres asiáticos, pasaron de ser economías subdesarrolladas a potencias industriales en una sola generación. Y muchos analistas, incluyendo a líderes como Lee Kuan Yew de Singapur, comenzaron a proponer una teoría sorprendente: lejos de ser un obstáculo, los valores confucianos eran en realidad un ingrediente clave de su éxito. Surgió el concepto de una ética de trabajo confuciana, en paralelo a la famosa ética de trabajo protestante de Max Weber. Se argumentó que el confucianismo proporcionaba una base cultural única para el capitalismo. Por ejemplo, el profundo respeto por la educación creó una fuerza laboral altamente cualificada y disciplinada. El énfasis en el grupo por encima del individuo, ya sea la familia, la empresa o la nación, fomentó un espíritu de sacrificio colectivo y cooperación. La lealtad y el respeto a la autoridad se tradujeron en relaciones laborales estables. Y valores como la frugalidad y la aversión al despilfarro condujeron a altas tasas de ahorro, que a su vez financiaron la inversión industrial. El concepto de Guanxi, la red de relaciones y obligaciones personales, se convirtió en una herramienta fundamental para hacer negocios. Este éxito no pasó desapercibido en la China continental. Después de la muerte de Mao y el comienzo de las reformas económicas, el Partido Comunista se enfrentó a un nuevo problema: un vacío ideológico. El fervor revolucionario se había desvanecido, y la sociedad, enfrentada a un cambio económico vertiginoso, necesitaba un nuevo anclaje moral. Y en un giro irónico de la historia, el partido se volvió hacia el mismo hombre que había intentado erradicar. El gobierno chino comenzó a rehabilitar la figura de Confucio. Empezó a promover activamente sus ideas sobre la armonía, el orden, el respeto a la autoridad y la lealtad familiar. Vieron en el confucianismo una herramienta poderosa para promover la estabilidad social y legitimar su propio gobierno autoritario en una era postcomunista. El lema del gobierno de una sociedad armoniosa es un eco directo del pensamiento del sabio. Hoy, el gobierno chino utiliza a Confucio como un pilar de su poder blando internacional. Ha financiado la creación de cientos de institutos Confucio en todo el mundo, centros dedicados a la enseñanza de la lengua y la cultura china. El filósofo que una vez fue vilipendiado como un símbolo de la debilidad feudal es ahora presentado como el rostro sabio y benévolo de la nueva China en el escenario mundial. La historia de Confucio en la era moderna es, por tanto, la de una asombrosa resurrección, demostrando la increíble capacidad de sus ideas para adaptarse y encontrar relevancia en contextos políticos y económicos que él nunca podría haber imaginado. Hemos viajado a través de 2500 años de historia. Hemos caminado por el caótico mundo de la antigua China, hemos seguido los pasos de un hombre que transformó su fracaso político en un triunfo filosófico. Y hemos explorado las profundidades de un pensamiento que dio forma a una civilización.
Hemos visto cómo sus ideas fueron perseguidas, quemadas, y cómo resurgieron de las cenizas para convertirse en el alma de un imperio y en el motor de un milagro económico. Pero ahora, llegamos a la pregunta final y más importante: ¿qué nos dice Confucio a nosotros, hoy, en el siglo XXI? En una era a menudo marcada por el individualismo extremo, la soledad y la fragilidad de los lazos comunitarios, Confucio nos ofrece un poderoso recordatorio: somos seres sociales. Nuestra identidad no se define en el aislamiento, sino en nuestras relaciones y responsabilidades mutuas. Su énfasis en la piedad filial, Xiao, y en la humanidad, Ren, nos insta a redescubrir la importancia de la familia y la comunidad como el verdadero fundamento de una vida plena y de una sociedad sana. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que tenemos un deber para con aquellos que nos rodean. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, el éxito externo y la fama efímera, Confucio nos enseña el valor del camino lento y constante del autoperfeccionamiento. El ideal del Junzi, el hombre noble, no se mide por la cantidad de seguidores que tiene o por la riqueza que acumula, sino por la profundidad de su carácter. Nos invita a apartar la mirada de las distracciones externas y a emprender el viaje más importante de todos, el viaje interior para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos, día tras día, a través del estudio, la autocrítica y la práctica de la virtud. En una época de polarización política y de ásperos debates en las redes sociales, donde es fácil deshumanizar a quienes piensan diferente, la regla de oro de Confucio, el principio de Su, resuena con una urgencia profética: no impongas a los demás lo que no elegirías para ti mismo. Nos desafía a practicar la empatía, a intentar comprender la perspectiva del otro antes de juzgar, y a buscar la armonía en lugar del conflicto. Por supuesto, el confucianismo no está exento de críticas. Algunos argumentan que su énfasis en la jerarquía y la obediencia puede fomentar el autoritarismo y reprimir la individualidad. Otros señalan que su estructura, centrada en la familia, puede conducir al nepotismo. Estas críticas son válidas y nos recuerdan que no debemos adoptar su sabiduría a ciegas, sino adaptarla con espíritu crítico a los valores de nuestro tiempo. Pero el núcleo de su mensaje sigue siendo atemporal. Confucio no fue un profeta que hablara con los dioses. Fue, ante todo, un maestro. Un maestro que tenía una fe inquebrantable en el potencial de los seres humanos para mejorar. Creía que la educación, en su sentido más amplio, era la clave para la transformación personal y social. Creía que cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de cultivar nuestra propia humanidad y, al hacerlo, contribuir a un mundo más justo, compasivo y ordenado. Las preguntas que planteó hace 2 milenios y medio: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos convivir en paz?, siguen siendo las preguntas más urgentes de nuestro tiempo. Y en la serena voz del sabio de Lu, todavía podemos encontrar un eco de sabiduría, una guía y una fuente inagotable de inspiración. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides ver nuestros otros interesantes videos. Gracias por acompañarnos.